El muchacho avanzaba por el sendero oscuro, con la luna partida en el cielo. Llevaba tierra en las manos y un temblor antiguo en el pecho, como si su alma recordara algo. Desde niño sentía pasos detrás de él, una respiración que no era del viento, una sombra pegada a su espalda. Aquella noche el silencio pesaba como un juicio, y el miedo parecía tocarle el hombro sin tocarlo. Entonces escuchó su nombre pronunciado por una voz que no era humana, tan cerca de su oído como el propio pecado. Dicen que hay muchachos que crecen acompañados por la pobreza, otros por la soledad, y unos pocos por algo mucho más oscuro. A este muchacho, al que llamaremos Mateo, le acompañaban las tres cosas. Desde que abrió los ojos al mundo, su casa fue de barro y madera vieja, su mesa casi siempre vacía, y su corazón un campo de batalla que él no sabía nombrar. Antes de seguir, déjame decirte algo desde el corazón. Antes de comenzar, suscríbete y cuéntame desde qué país y ciudad nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Mateo vivía en un caserío escondido entre montes, donde el viento arrastraba el olor a leña y a maíz tostado, y las noches caían pesadas como mantas húmedas. Su madre solía decirle: «No camines solo después de las 9, Mateo. Hay cosas que se levantan cuando el pueblo duerme». Él sonreía apenas, pensando que su mamá hablaba de ladrones o animales. Pero, en el fondo, algo dentro de él sabía que no se refería a eso. Cuando Mateo era niño, alrededor de los 7 años, comenzó a sentir que alguien caminaba detrás de él. No era un juego de fantasía, no era imaginación de niño, era una presencia. Al principio pensaba que era su padre o algún vecino. Se volteaba rápido en el patio, entre los árboles o en medio del camino al río, y nunca había nadie, solo el polvo flotando en el aire y el ladrido lejano de los perros. Una noche, mientras intentaba dormir, sintió claramente que el colchón se hundía a sus pies, como si alguien se sentara allí. Él cerró fuerte los ojos, paralizado. La casa estaba en silencio. Su madre ya roncaba suave en el cuarto de al lado. Mateo sintió caliente la nuca, como si un aliento invisible estuviera pegado a su piel. No escuchó palabras, pero sí algo peor. Una risa ahogada, como si se burlaran de su miedo. Esa fue la primera vez que quiso gritar, y no pudo. Con los años, trató de convencer a su propia mente de que era cansancio, estrés, imaginación. Pero cuanto más crecía, más clara se hacía la sensación. En la escuela, cuando se equivocaba, sentía como si alguien disfrutara de su vergüenza. Cuando se enojaba con su madre y le levantaba la voz, había un gusto amargo en el aire, como si el ambiente se pusiera contento con ese pecado pequeño. Un día, siendo adolescente, tuvo un sueño que nunca logró olvidar. Soñó que caminaba por el pueblo, pero las personas no tenían rostro. Todas eran sombras, todas murmuraban, todas lo señalaban. Al fondo, sentado en la piedra grande de la plaza, había un hombre de traje negro, demasiado elegante para aquel lugar, con un sombrero ancho que no dejaba ver su cara. Mateo se acercaba, y mientras más caminaba, más pequeño se sentía. Cuando por fin estuvo cerca, aquel hombre levantó la vista, y donde debían ir los ojos, solo había 2 huecos profundos, rojos, como brasas en la oscuridad. Mateo despertó con un grito, empapado en sudor. Al lado de su cama, la ventana estaba abierta, aunque él recordaba haberla cerrado. El viento no soplaba, y sin embargo, la cortina se movía como si una mano invisible la acariciara lentamente. Pasó el tiempo. Mateo se hizo casi hombre, con los hombros ya marcados por el trabajo en el campo y las manos endurecidas por la tierra. Pero esa sensación, esa compañía oscura, no lo dejó nunca. A veces, cuando caminaba hacia el pueblo al amanecer, sentía claramente pisadas atrás de él, sincronizadas con las suyas, pero un poco más pesadas, como si el suelo mismo se quejara. Y aunque nunca lo decía en voz alta, había una pregunta que lo perseguía. ¿Quién está detrás de mí? No sabía todavía que la pregunta correcta no era quién,
sino desde cuándo, y que la respuesta iba a partirle la vida en dos. Aquella tarde, el cielo parecía cargado de algo más que lluvia. Las nubes se apretaban unas contra otras como si guardaran un secreto. Mateo regresaba del campo con la camisa pegada al cuerpo por el sudor y el barro en los pantalones. Su padre no había vuelto desde la mañana. Había salido a buscar trabajo descargando sacos en un camión del pueblo vecino. Su madre estaba en la puerta, con los ojos clavados en el camino. No hacía falta que hablara. El rostro lo decía todo. Las manos le temblaban sujetando el delantal. «¿Qué pasó, mamá?», preguntó Mateo, con el corazón ya acelerado antes de escuchar la respuesta. Ella tragó saliva, como si algo se hubiera atorado en su garganta. «Tu papá». Sus ojos se llenaron de agua. «Hubo un accidente con el camión. Me avisaron que no resistió». La palabra muerte no salió, pero se instaló en el aire de inmediato, pesada, brutal, innegable. Mateo sintió como si el mundo se hubiera inclinado de un lado, como si el suelo se corriera bajo sus pies. Esa noche, la casa se llenó de vecinos, de murmullos, de oraciones susurradas, velas encendidas, café amargo, panes duros en la mesa. Todos decían lo mismo: Dios sabe lo que hace, que Él lo reciba en su gloria. Pero dentro de Mateo había una mezcla de rabia y silencio que no quería escuchar nada. Cuando por fin se quedó solo en el pequeño cuarto, donde el cuerpo de su padre reposaba en un ataúd de madera simple, el muchacho sintió algo extraño. El mismo escalofrío de la niñez, multiplicado. El aire estaba denso. La llama de una vela se inclinó hacia un lado, aunque no había corriente de aire. «Viejo», susurró Mateo con la voz quebrada, «¿por qué te fuiste así?». Nadie contestó, pero de pronto un pensamiento se clavó en su mente como si no fuera suyo, porque alguien tenía que pagar. Mateo se enderezó, mirando hacia los rincones del cuarto. No era la voz de su madre, ni la de un vecino, ni era su propia conciencia. Era otra cosa, fría, burlona, casi divertida. Se le erizó la piel. Por un instante, sintió clarito que había alguien más en ese cuarto, de pie, disfrutando del dolor de la familia. Esa misma noche, cuando ya todos dormían, un ruido seco golpeó la puerta de la casa. Mateo se despertó como si lo hubieran sacudido. No era un golpe fuerte, pero sí insistente, rítmico. Tac, tac, tac. Se levantó, caminó descalzo, sintiendo el piso frío. Antes de llegar a la puerta, el ruido se detuvo. Abrió con cuidado y lo único que encontró fue la oscuridad del camino y el murmullo lejano de los insectos. Nada más. Estaba a punto de cerrar cuando vio algo en el suelo, justo en el umbral. Una marca extraña, como de pezuña, pero más alargada, más torcida, como si algo pesado y deformado hubiera pisado allí. La tierra estaba quemada alrededor, como si un carbón al rojo vivo se hubiera apagado en ese punto. Mateo tragó saliva. Se agachó para ver mejor, pero un olor a azufre, leve pero real, le golpeó la nariz. Nunca había olido algo así, pero su alma lo reconoció al instante como si fueran viejos conocidos. Volvió a la cama, pero no pudo dormir. Los ojos de su padre, apagados para siempre, se mezclaban con la marca de esa pisada imposible. Y detrás de todo, había una risa silenciosa que él no escuchaba con sus oídos, pero sí con el corazón. A la mañana siguiente, mientras enterraban a su padre en el pequeño panteón del pueblo, su madre se acercó a él y con la voz hecha pedazos le dijo al oído: «Tu papá, la noche antes de salir, dijo algo que me asustó». «¿Qué dijo, mamá?» «Que había hecho un trato, que si él caía, tú quedabas libre. Yo pensé que estaba borracho, que hablaba sin sentido». Un frío helado recorrió la espalda de Mateo. «¿Libre? ¿Libre de qué?». Mientras la tierra caía sobre el ataúd, el muchacho sintió otra vez esos pasos conocidos, justo detrás de él. Solo que ahora eran más pesados, más seguros,
como si algo hubiera dado un paso adelante en su vida. Y sin entender del todo por qué, supo que la muerte de su padre no había sido solo un accidente. Había sido el movimiento de alguien que venía siguiéndolo desde siempre y que acababa de cobrar una parte de la deuda. Los días siguientes fueron un remolino de cansancio y silencio. La casa se quedó más vacía que nunca y cada rincón parecía guardar un eco del padre ausente. El plato que ya nadie usaría, la silla que quedó vacía junto a la mesa, el sombrero colgado en la pared, como esperando una cabeza que no volvería. Mateo intentó ser fuerte, buscó trabajo donde pudo, cargando sacos, limpiando establos, ayudando en el campo de otros, pero lo que más cargaba no eran las cosas, sino la culpa. Culpa por estar vivo, culpa por no haber entendido las palabras de su madre antes, culpa por aquella sensación de que alguien se había cobrado la vida de su padre para seguir cerca de él. Cada noche, al recostarse, la misma historia. Primero venía un cansancio profundo, un deseo honesto de dormir y olvidar todo. Luego, cuando estaba a punto de quedarse dormido, aparecía el peso en el pecho, la incapacidad de moverse, la sensación de que algo se inclinaba sobre él. Varias veces sintió claramente una mano invisible presionándole el cuello, no lo suficiente para matarlo, pero sí para recordarle que podía hacerlo cuando quisiera. En esos momentos, en la oscuridad, una idea le atravesaba la mente como un cuchillo. Tu vida no te pertenece. La tentación empezó a entrar por la puerta grande. Un hombre del pueblo, conocido por sus negocios raros, se le acercó una tarde en la cantina. «Mira, muchacho», le dijo, deslizando unos billetes sobre la mesa. «Con esa fuerza que tienes, podríamos hacer dinero rápido. No tienes papá, la vida ya te pegó. ¿Qué te importa lo que piensen los demás?». Le habló de contrabando, de favores pequeños, de cosas que nadie sabría nunca. Cada promesa de dinero venía acompañada por un susurro interior que Mateo no sabía si era suyo o prestado. «Tú mereces más que esta miseria. Hazlo. Nadie te va a culpar». En el fondo de su pecho, algo protestaba. Una voz suave, casi ahogada, le decía: «No es por ahí, no vendas lo que te queda». Pero la otra voz, la más antigua, la que lo seguía desde niño, se reía. «Tu padre ya pagó. ¿De qué te quieres cuidar ahora? Ya estás marcado». Una noche, después de discutir con su madre por dinero, Mateo salió furioso. Caminó hasta el río, pateando piedras, maldiciendo su suerte, el destino, la pobreza y, sin darse cuenta, a Dios mismo. Cuando llegó a la orilla, se sentó en una roca, con las manos en la cara. «¿De qué sirve portarse bien?», murmuró. «Si igual todo termina mal». El agua corría oscura, reflejando la luna. De pronto, creyó ver su propio reflejo, pero había algo raro. Su rostro estaba allí, pero detrás, por encima de su hombro, se dibujaba otra sombra, alta, de cuernos apenas insinuados, con una sonrisa que no era humana. Parpadeó. El reflejo volvió a la normalidad, pero el corazón ya estaba desbocado. Volvió a casa con la mente hecha pedazos. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó claramente una voz en su oído, tan cercana como el aliento de alguien acostado a su lado. «Desde que eras un niño, estoy aquí, y cada vez que sufres, yo gano». Mateo se incorporó de golpe, sudando frío. Miró alrededor. Nada, solo sombras y el mueble viejo. Su madre dormía al otro lado de la pared. «¿Quién eres?», susurró, con los dientes apretados. La respuesta llegó, no desde fuera, sino desde dentro de su propia mente. «Soy el que escuchaste reír en el velorio de tu padre, el que se sienta al borde de tu cama cuando no puedes gritar, el que guarda cada una de tus rabias y las convierte en cuchillos». Por primera vez, Mateo se atrevió a pensar la palabra que había evitado toda su vida. No sombra, no algo, no presencia, sino lo que realmente era: el diablo.
y aunque le temblaron las piernas por atreverse a nombrarlo, esa noche entendió que su lucha no era solo contra la pobreza, ni contra la tristeza, ni contra la mala suerte. Era contra alguien que, desde pequeño, lo quería ver caer. Unos días después de aquella noche, Mateo estaba sentado en la plaza del pueblo, mirando la nada. El sol caía fuerte, pero él sentía frío por dentro. Los niños corrían, las señoras conversaban, los perros dormían a la sombra, y él, en medio de todo, se sentía como un extranjero en su propia vida. Fue entonces cuando lo vio. Un anciano de barba blanca, sombrero de paja y mirada limpia, se sentó a unos metros de él. No era del pueblo. Mateo conocía todas las caras de aquel lugar. El viejo llevaba un bastón de madera gastada y una pequeña bolsa al hombro. «Tienes los ojos de alguien que carga más de lo que debería», dijo el anciano, sin mirarlo directamente. Mateo frunció el ceño. «¿Me habla a mí, señor? ¿Ves a otro muchacho aquí con la sombra pegada a la espalda?», respondió el viejo, ahora sí clavando la mirada en él. Aquellas palabras lo dejaron helado. Durante un momento, Mateo sintió el impulso de levantarse y huir, pero algo en la mirada de ese hombre lo retuvo. No había burla, no había curiosidad morbosa, había compasión, como si ya supiera toda la historia antes de escucharla. «Yo no sé de qué habla», mintió Mateo. El anciano sonrió apenas. «Sabes muy bien, desde niño sientes pasos detrás de ti. Desde niño sientes que alguien se alegra cuando te enojas, cuando maldices, cuando piensas en rendirte». Mateo tragó saliva. El anciano continuó. «Y hace poco perdiste a tu padre de una forma que no entiendes. No voy a decirte que lo entiendo todo, pero sé esto: el enemigo del alma no juega limpio». El corazón del muchacho empezó a golpearle el pecho. «¿Quién es usted?», preguntó casi con rabia. «Solo un caminante», respondió. «Alguien que también fue seguido por la oscuridad y fue alcanzado por la luz». El anciano se inclinó un poco hacia él. «No viniste a este mundo para ser la presa de nadie, Mateo». El muchacho se estremeció. «¿Cómo sabe mi nombre?». «Porque hay alguien que lo pronunció con amor mucho antes de que el diablo te mirara con codicia». Mateo bajó la vista. «Si ese alguien que usted dice existe, ¿por qué permitió que mi padre muriera así? ¿Por qué me dejó solo con esto?». El anciano suspiró, mirando el cielo un segundo. «Hay cosas que no vamos a comprender en esta tierra. Pero una cosa sí te digo: el que te siguió desde niño no fue Dios, Mateo. Fue el que te odia porque ve en ti algo que no soporta, la imagen de aquel que lo venció». Hubo un silencio pesado. El viento movió las hojas de los árboles, como si estuviera escuchando también. «¿Y qué se supone que haga yo?», preguntó el muchacho, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Siento que el diablo me tiene agarrado desde siempre». El anciano lo miró con una seriedad dulce. «Lo primero es que lo reconozcas, ya lo hiciste. Lo segundo es que entiendas algo: no eres tú quien tiene que vencerlo con tus fuerzas. Hay una mano más grande que la tuya, una voz más fuerte que la suya, una luz que él no puede soportar». Mateo apretó los puños. «Pero él me sigue desde que era un niño». «Y Dios te pensó desde antes que existiera ese enemigo», respondió el anciano. «Dime, ¿cuántas veces sentiste que te ibas a quebrar y no te rompiste? ¿Cuántas veces el mal casi te empujó a hacer algo irreparable y al final no lo hiciste? Eso no fuiste solo tú, muchacho. Esa es la prueba de que la luz también te ha seguido». Las palabras del anciano hicieron un eco extraño en el corazón de Mateo. Por primera vez se le ocurrió la posibilidad de que no estuviera completamente solo, de que, aunque el diablo lo hubiera perseguido toda la vida, otra presencia, silenciosa pero real, hubiera caminado a su lado, sosteniéndolo de alguna manera. «¿Y si ya es tarde?», preguntó. «¿Y si él ya ganó?». El anciano negó con la cabeza. «Tarde es cuando uno deja de luchar. Mientras puedas decir ayúdame, todavía hay esperanza».
El viejo sacó de su bolsa una pequeña cruz de madera sencilla, sin adornos. «No es magia», dijo, «es un recuerdo. Cada vez que sientas que esa sombra se te pega a la espalda, mira esto y acuérdate, no estás peleando solo». Mateo la tomó con mano temblorosa. Mientras la sujetaba, por un instante, la presencia oscura que siempre sentía detrás de él pareció retroceder un paso. No desapareció, pero se inquietó. Y en ese pequeño temblor de la oscuridad, Mateo supo que algo había cambiado. Tal vez, por primera vez en su vida, el diablo no era el único que lo estaba siguiendo. La noche de la prueba llegó sin anuncio, como llegan casi todas las cosas que cambian una vida. No hubo trueno en el cielo ni señal en las nubes. Solo un cansancio distinto en el cuerpo de Mateo y una sensación de que el aire pesaba más de lo normal. Su madre se acostó temprano. El pueblo estaba en silencio, apenas roto por algún perro ladrando a lo lejos. Mateo se quedó sentado en su cama, con la pequeña cruz de madera en la mano, pensando en las palabras del anciano. Mientras puedas decir «ayúdame», todavía hay esperanza. Apagó la luz. La oscuridad se estiró dentro del cuarto como una manta viva. A los pocos minutos empezó lo mismo de siempre. El peso en el pecho, la sensación de no poder moverse, la presión en el cuello. Pero esta vez, algo más. No solo estaba la opresión, también estaba una presencia que casi podía ver con los ojos cerrados. Una figura a los pies de la cama, de pie, inmóvil, mirándolo. Y entonces lo escuchó. No en el oído, sino en el centro del pensamiento. «Todo esto te lo podrías ahorrar», dijo la voz. «Podrías dejar de sufrir, dejar de pelear. Solo tienes que hacer una cosa, déjame entrar del todo». Imágenes le pasaron por la mente como golpes. Dinero fácil, respeto, poder, la posibilidad de no volver a sentir miedo, de mandar en vez de obedecer. Luego, otras. El rostro de su madre llorando, la cruz de madera en su mano, el anciano de la plaza mirándolo con ternura. «¿Por qué yo?», preguntó Mateo en su interior con rabia y lágrimas. «¿Por qué me seguiste desde niño?». La respuesta fue un susurro venenoso. «Porque desde el primer llanto supe que, si tú te perdías, alguien en el cielo se dolería por ti, y me gusta herir a quien te ama». Esas palabras lo atravesaron. No solo estaba siendo tentado, estaba siendo usado como arma contra un amor que él apenas empezaba a intuir. «No eres nada», continuó la voz. «Eres pobre, insignificante, nadie te ve. Solo yo he estado contigo siempre. Déjame darte algo a cambio». En un rincón de su mente, un pensamiento oscuro se levantó. Tal vez tiene razón. Tal vez el único que de verdad se interesó por mí fue él. La presión en el pecho aumentó. La figura al pie de la cama dio un paso más cerca. Mateo sintió que el aire desaparecía. En un hilo de conciencia, recordó la frase del anciano. «No eres tú quien tiene que vencerlo con tus fuerzas». Con el poco aire que le quedaba, sin poder mover casi los labios, Mateo pensó, más que pronunció: «Dios, si de verdad estás aquí, no me sueltes ahora». La reacción fue inmediata. La presencia oscura se estremeció, como si algo la hubiera golpeado. La presión en el pecho aflojó apenas, lo suficiente para que Mateo soltara un suspiro entrecortado. «No te atrevas a decir ese nombre», rugió la voz, ahora más desesperada. «A ti te tengo desde siempre. Tu padre me hizo un lugar en esta casa. Yo estuve en tu cuna. Yo me senté a tu mesa. Yo te hablé en tus sueños. Eres mío». Mateo, temblando, apretó con fuerza la cruz de madera. No tenía una oración perfecta, no tenía palabras bonitas. Solo tenía una súplica cruda, salida del miedo y de la necesidad. «Si de verdad siempre hubo alguien más conmigo, ayúdame ahora o me pierdo». Hubo un silencio raro, pesado, como si todo el cuarto contuviera la respiración. La figura al pie de la cama pareció hacerse más grande, más oscura, como si estuviera reuniendo toda su fuerza para un último ataque.
Por un momento, Mateo pensó que había perdido, que era demasiado tarde, que toda la vida de persecución oscura estaba a punto de cobrar su precio total. Y justo ahí, en el borde del abismo, algo cambió. El cambio no llegó con un rayo, ni con una aparición brillante. Llegó, primero, como un susurro suave en el corazón de Mateo, tan distinto de la voz que lo había perseguido, que él supo de inmediato que venía de otro lugar. Yo estuve contigo cuando pensaste en quitarte la vida y no lo hiciste. Yo estuve contigo cuando te humillaron y no te endureciste. Yo lloré contigo cuando enterraste a tu padre. Yo nunca dejé de caminar a tu lado, aunque no me vieras. Mateo sintió calor en el pecho, un calor que no quemaba, que más bien sanaba. Las lágrimas empezaron a correrle por la cara sin que pudiera detenerlas. «No te creo», gritó la otra voz furiosa. «Él es mío. Le seguí cada paso desde niño. Yo estaba cuando tuvo miedo. Yo me reí de sus fracasos». Entonces, por primera vez, Mateo habló en voz alta, con la garganta hecha nudo. «Sí, es verdad. Siempre sentí que ibas detrás de mí. Pero solo ahora entiendo por qué no me destruiste antes. No fue por tu misericordia. Fue porque alguien más no te dejó». Las palabras salieron de su boca sin planearlas, como si se las hubieran regalado. Mientras las decía, la figura oscura pareció encogerse, como si cada frase le robara fuerza. «Tú no eres el único que me siguió», continuó el muchacho, apretando la cruz. «Si estás tan enojado, es porque alguien más estuvo aquí todo el tiempo, bloqueando lo que querías hacer conmigo. Yo no lo veía, pero hoy lo creo». Un temblor recorrió el cuarto. La cama se sacudió, la ventana golpeó el marco, la vela en la mesa se encendió sola, como si una mano invisible tocara la mecha. La luz de esa pequeña llama, aunque humilde, empujó las sombras hacia las esquinas. La presencia oscura lanzó un chillido que no era de este mundo. No era un sonido físico, era un rechazo, un odio puro contra esa luz sencilla que había entrado al cuarto. «No es justo», gruñó la voz. «Lo seguí desde que era un niño, lo quise destruir desde la cuna». El muchacho cerró los ojos y en su mente, en lugar de la sombra, empezó a ver escenas de su propia vida. La vez que casi se ahogó en el río y alguien lo sacó a tiempo. La vez que un camión casi lo atropella y frenó en el último segundo. La vez que pensó que no tenía fuerzas para seguir y sin saber cómo, se levantó una vez más. «Eso no fuiste tú», decía el susurro suave. «Eso fui yo». Mateo no entendía teologías, ni doctrinas, ni palabras complicadas. Solo sabía que, si estaba vivo, era porque alguien lo había sostenido, y ese alguien no era el que se burlaba de su dolor. «No sé hacer oraciones bonitas», dijo, con voz quebrada, «pero hoy decido creer que mi vida no te pertenece. Tal vez me seguiste desde siempre, pero no eres tú quien me dio el primer aliento, ni serás tú quien tenga la última palabra sobre mí». La cruz en su mano parecía más pesada y más real que nunca. La apretó contra su pecho. El calor aumentó, no solo afuera, sino adentro, como si algo roto empezara a pegarse de nuevo. La sombra lanzó un último rugido, un sonido que mezclaba rabia y derrota, y de pronto se retiró. No desapareció del mundo, no dejó de existir, pero soltó al muchacho, como si hubiera una línea que ya no podía cruzar. El cuarto quedó en silencio. Mateo respiró profundo, por primera vez en mucho tiempo sin sentir que el aire se le cortaba a la mitad. La sensación de alguien pegado a su espalda se había ido. No es que estuviera solo, al contrario. Por primera vez se sintió acompañado, pero por una presencia que no daba miedo, sino paz. Se levantó lentamente, abrió la ventana. La noche seguía siendo noche, pero ya no parecía una enemiga. Las estrellas brillaban, pequeñas pero firmes, como si le guiñaran un ojo. «No entiendo todo», susurró, «pero sé que, si el diablo me siguió desde niño, Dios me siguió desde antes. Y esa verdad,
simple y profunda, cambió el peso de toda su historia. Dicen que hay historias que empiezan con una sombra y terminan con una luz, y que, muchas veces, esa luz no llega con ruido, ni con milagros ruidosos, ni con relámpagos en el cielo. Llega así, como en la vida de Mateo, a través de un anciano que aparece en una plaza, de una cruz de madera barata, de una noche en la que un muchacho cansado se atreve a decir: si estás aquí, no me sueltes. Tal vez tú que estás escuchando esto has sentido algo parecido. Quizás desde niño sentiste miedos que no sabías explicar, pensamientos oscuros que no invitaste, ganas de rendirte cuando todavía eras muy pequeño. Quizás también creíste que todo era casualidad, o que eras tú el problema, que tu mente estaba rota, que tu corazón había nacido equivocado. Pero esta historia nos recuerda algo que no se ve con los ojos, sino con el alma. No solo la oscuridad te ha seguido, también te ha seguido una luz que muchas veces no reconociste. Esa luz estuvo en las veces que pensaste que no aguantabas más. Y aguantaste. En las lágrimas que nadie vio, pero que alguien contó una por una. En los momentos en los que estuviste a punto de decidir mal y algo, no sabes qué, te detuvo a último minuto. En los abrazos que llegaron justo el día en que pensabas desaparecer. Hay un enemigo real, sí, la vida de Mateo lo muestra. Hay una fuerza que disfruta vernos caer, que se alimenta de nuestra vergüenza, que nos quiere convencer de que no valemos nada, de que somos un error, de que ya es tarde. Pero por encima de esa voz existe otra, más antigua, más fiel, más paciente. Una voz que no grita, que no se impone, pero que siempre está ahí, dispuesta a responder cuando el corazón por fin se atreve a decir: ayúdame. No se trata de negar la oscuridad, ni de fingir que no existe. Se trata de recordar que no es la única que camina detrás de nosotros. La sombra puede haber estado cerca desde la cuna, pero la mano que nos pensó, que nos soñó, que nos dio un propósito, nos conoció incluso antes de eso. La vida de Mateo no se volvió perfecta de un día para otro. Siguió siendo pobre, siguió trabajando duro, siguió teniendo días difíciles, pero ya no caminó con la sensación de ser presa. Caminó como alguien acompañado. Alguien que sabía que detrás de cada paso suyo había unos pies santos marcando el mismo ritmo, sin abandonarlo. Quizás tú también has sentido que el diablo te ha seguido desde niño. Si es así, que esta historia te susurre algo al oído. Si la oscuridad te buscó con tanta insistencia, es porque la luz vio en ti algo demasiado valioso como para perderlo. Y aunque no veas, aunque no sientas, aunque no entiendas, hay una presencia que no se cansa de caminar a tu lado. La sombra puede amenazar, pero el último paso sobre tu vida no lo dará ella. Lo dará el Dios que te ha seguido desde siempre.